Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Les saludamos hoy, Domingo de Resurrección. Es un día muy especial, por lo cual hemos tomado a bien posponer el capítulo 6 de Gedeón y vamos a estar estudiando vamos a estar escuchando, ¿verdad?, un mensaje de resurrección, Lucas capítulo 24. Vamos a mirar del 13 al 35, pero vamos a comenzar con unos versos de partida. Capítulo 24 de Lucas, verso 32, y vamos a leer la palabra del Señor, así como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que se les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, permita que en esta mañana, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra, usted vuelva, Señor del cielo, a renovar, Padre Santo, esa pasión, Señor mío y Dios mío, por las cosas de Dios, maravilloso Dios. Que en este día usted nos recuerde ese milagro tan grande de la resurrección, Señor mío y Dios mío. Porque tú vives, Padre, es que también nosotros vivimos, Padre. Bendiga cada hogar, Señor del cielo. Mire la necesidad de cada uno, el que está desanimado, el que está triste, el que está enfermo. Levántelo, Señor del cielo, a través de su palabra. Todo esto se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Un servicio especial, gloria al Señor, nos gozamos en su palabra y hemos leído un verso precioso que me bendice mucho y que dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es la historia de dos discípulos, uno de nombre Cleofas y el otro no es mencionado. Y si Cleofas o este discípulo hicieron algo por la obra de Jesucristo, no lo sabemos, la Biblia no nos los dice, ¿verdad? Pero la escena o lo que está ocurriendo en este capítulo es el día por la mañana, domingo, en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la escena que estamos viendo en este momento. Estos eran dos discípulos, ¿verdad? Como dije, uno Cleofas y el otro no lo sabemos, pero tuvieron el privilegio de caminar con el Señor o de estar con el Señor más que los apóstoles estuvieron en esa mañana en la que Él resucitó. Gloria al Señor. Ahora, sabemos por las Escrituras que temprano en la mañana estuvo con María Magdalena un breve tiempo, ¿verdad? En Marcos capítulo 16, verso 1 al 18 nos lo dice. Un poco después estuvo con las mujeres que fueron a visitar la tumba, ¿verdad? Algo rapidito también. Mateo 28, 8 al 10. Y en la misma mañana apareció también a Pedro. Ahí lo leímos en el verso 34. Dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Apareció a Pedro. Y en realidad, ¿qué platicaron? No lo sabemos. Tal vez el Señor simple y sencillamente quería animarlo y decirle: Pedro, todo está perdonado y todo está olvidado, ¿verdad? Sabemos que Pedro traicionó al Señor y que posiblemente Jesucristo se le apareció para animarlo. Estuvo también con Pedro y qué platicaron, no lo sabemos, solo especulamos, ¿verdad? Pero con estos discípulos pasó toda la tarde, así como en esta mañana Él también desea pasar el resto de la tarde con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ahora,
cuando leemos de estos dos discípulos, se nos dice que iban de Jerusalén a Emaús y la distancia aproximadamente son un poquito más de 6 millas de distancia. ¿Qué platicaron con el Señor en el tiempo en que podemos recorrer 6 millas? Vamos a mirarlo enseguida, gloria al Señor. Unos 3 días antes, ¿qué ocurrió antes de este encuentro que tuvieron con Jesús? Unos 3 días antes, ellos tenían una pasión por las cosas de Dios. Habían creído que Jesús venía a establecer el reino aquí en la tierra. Estaban emocionados, habían creído que Jesús iba a llenar la tierra con paz, gloria al Señor, y prosperidad, y habría libertad, ¿verdad? Los hombres avarientos de los cuales controlaban ahí a toda la nación de Israel, ¿verdad? Iban a ser destronados por Jesús. Eso es lo que ellos se habían imaginado y se habían forjado en su mente. Ellos tenían esperanza en que Jesús era el Mesías y venía a establecer su reino aquí en la tierra, gloria al Señor. Según su entendimiento de la palabra, ¿verdad? No habría más guerras ni más sufrimiento. Estaban anticipando el reino del Mesías, ¿verdad? El Mesías venía a establecer su reino aquí en la tierra. Ellos habían creído en realidad que Jesús era el Mesías, pero cuando lo miraron en la cruz tomar su última respiración y cuando lo miraron su cuerpo desvanecerse en la cruz, toda su esperanza se terminó. Todo lo que ellos se habían imaginado que Jesús iba a hacer por ellos, se desvaneció, se desapareció, ¿verdad? Se les apagó la pasión que tenían, la esperanza que tenían de ver el reino de Dios restaurado. Su pasión se esfumó, ¿verdad? Y ellos por eso iban tristes para su tierra, desmoralizados, sin esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su líder había sido crucificado. Y fue entonces que Jesús los alcanzó en el camino y comenzó a caminar con ellos. Vamos al verso 17 y dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se da cuenta que había una tristeza en ellos y se podía percibir, gloria al Señor. El verso 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no está enterado lo que ocurrió en Jerusalén? Toda la gente estaba hablando de que injustamente habían crucificado a Jesucristo y que ya habían pasado 3 días que Él había muerto a causa de una crucifixión, ¿verdad? Toda la gente estaba hablando de este acontecimiento. Y Jesús le preguntó, ¿verdad? Dice, ¿y qué cosas? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son esas cosas que acontecieron hace 3 días que yo no me he enterado, ¿verdad? Y en ocasiones el Señor hace preguntas, no para saber, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo. Sabemos que el Señor no ignora absolutamente nada, Él lo sabe todo, sino para enseñarnos, ¿verdad? Es a nosotros los que no sabemos. Y Él abre esta conversación para oír la tristeza que había en sus corazones, ¿verdad? Una terapia hasta cierto modo para ellos. Y comenzaron a abrir su corazón y a decirle, verso 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. Mire qué expresión de parte de ellos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20 dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Estaban bien informados estos discípulos de lo que le había acontecido a su maestro, a su Señor, en el cual ellos habían puesto su esperanza. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, hablando de Jesús, en verdad no ha habido un hombre como Jesús aquí en la tierra.
que haya caminado por esta tierra que no haya causado el impacto que nuestro Señor Jesucristo causó. No ha habido nadie, ningún hombre que ha pasado por esta tierra que no haya impactado como Jesucristo nos ha impactado. Gloria al Señor. No hay hombre como Jesús en la historia que no haya impactado a otros hombres a hacer lo justo. Gloria al Señor. No hay nadie como Jesús que no haya hecho tantos milagros y tanto bien y levantado tanto sufrimiento como Jesús lo ha levantado cuando Él caminó por esta tierra, y lo sigue haciendo ahora, mis hermanos, porque Él vive. Gloria al Señor. Ellos regresaron a su tierra con las manos vacías, tristes y desanimados, ¿verdad? Y en una ocasión unos soldados fueron a arrestar a Jesús, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿y por qué no lo trajeron? Si los mandamos a que lo arrestaran, ¿por qué no lo trajeron? Y ellos mismos contestaron en San Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este. En realidad, ellos quedaron también, los que iban a arrestarlo, impactados a las palabras de Jesús. Jesucristo hizo mucho bien, Él sigue haciendo bien. Gloria al Señor. Dice el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha ocurrido. O sea, no solamente que lo mataron, que lo crucificaron, sino que ya han pasado 3 días de ese acontecimiento. O sea que en realidad la esperanza para ellos se había desaparecido o había menguado en realidad. Verso 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Gloria al Señor. Ellos admitieron también que esa mañana del domingo ellos habían ido al sepulcro en realidad también y no habían visto el cuerpo de Jesucristo, y oyeron lo que las mujeres testificaron de que Jesucristo se había aparecido a ellas. Sin embargo, estos discípulos tampoco creyeron o no le dieron importancia, como la demás gente no le dio importancia. Por eso ahora van tristes de camino a su tierra y desanimados. Pero lo lindo que entonces Jesús comenzó a decirles lo que decían en verdad las Escrituras. Gloria al Señor. Leemos ahí el verso 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Está en símbolos de exclamación lo que el Señor les está diciendo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Gloria a Cristo Jesús. Ellos solamente conocían una parte de las Escrituras, ¿verdad? Y todo el Viejo Testamento está lleno de profecías reverentes a nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que nuestro Señor vendría y reinaría sobre el trono de David, ¿verdad? Y esas lecturas ellos sí las sabían. Y habían leído acerca del reino milenial, como Él traería paz sobre la tierra, cuando el Mesías estableciera su reino, ¿verdad? Que ya no habría más guerras, ni más tristezas, ni sufrimiento, ni dolor. Sus instrumentos de guerra se convertirían en arados para labrar la tierra. Todas esas lecturas ellos las habían leído, gloria al Señor. Pero les hacían falta las Escrituras
que hablaban acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas no las habían leído o no las habían creído. Jesucristo les está diciendo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? También la palabra del Señor, el Antiguo Testamento hablaba de este sufrimiento, sin embargo ellos no lo habían creído, no lo habían recibido, más bien, gloria al Señor. Por eso el Señor comenzó a llevarlo por las Escrituras, desde Moisés, desde el principio, hasta los profetas. En esas horas que caminaron, esas 6 millas pasadas, el Señor les comenzó a enseñar las Escrituras. Gloria al Señor. Comenzando por Génesis, posiblemente les enseñó desde el principio de la caída del hombre, ¿verdad? Cuando el hombre se entregó a pecado, cuando Dios le dijo a Satanás que la semilla de la mujer heriría en la cabeza al mismo Satanás, ¿verdad? Y Satanás lo heriría a él en el carcañal, hablando de su crucifixión. Posiblemente Jesucristo desde ahí comenzó a explicarles las Escrituras, gloria al Señor. Y en los últimos versos de Génesis los llevó al monte Moría, donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿verdad? Y que viajaron ahí por 3 días. Y al llegar al monte Moría, le preguntó Isaac a su padre: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, el altar, pero ¿dónde está la víctima? Y recordamos que Abraham le contestó: el Señor nos proveerá de ofrenda o de sacrificio, gloria al Señor. Y en ese mismo monte donde el Señor llevó a Abraham a sacrificar a su hijo, pero a probar su fe, le dijo: detente, he entendido que en realidad amas al Señor y no me has negado nada. En ese mismo monte Moría fue donde miles de años después, o 2000 años después, nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado ahí en ese monte. Posiblemente Jesús lo llevó por esa lectura. Luego también lo llevó a Éxodo, una historia muy conocida para ellos. Les habló de aquella noche en la que Dios los sacó de Egipto, gloria al Señor. Como en esa noche en la que el ángel de la muerte pasaría hiriendo a todo primogénito, Dios los instruyó para que sacrificaran a un corderito y capearan su sangre en una vasija y tomaran esa sangre y la embarraran en el dintel de la puerta y en los lados, posiblemente indicándoles en forma de cruz, para que supieran que años más tarde, gloria al Señor, eso sería sombra del verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero perfecto de Dios que quitaría el pecado del mundo, gloria al Señor. Como aquella noche todos aquellos que pusieron la sangre de ese corderito en su puerta, se les preservó la vida, gloria al Señor. Como ahora también en nuestros días, todos nosotros que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, gloria al Señor, también dice su palabra que no moriremos, sino que viviremos eternamente con Él. También Él nos vino a rescatar del pecado y de la muerte, gloria al Señor. Tal vez les enseñó que al tomar la sangre, gloria al Señor, y derramarla, era algo que años más tarde tipificarían también su muerte, gloria a Cristo Jesús. Tal vez también los llevó a Levítico y les enseñó las ofrendas, la necesidad de derramar sangre para remisión de pecados, porque dice su palabra que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. O era necesario que el Cristo padeciera, gloria al Señor, por nuestros pecados, no por los de Él, sino por los de nosotros y por los de todo el mundo, gloria a Cristo Jesús. Luego los llevó a los salmos, gloria al Señor. Salmo 16:10
donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Él era necesario que descendiera a la tumba, gloria al Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Anticipando su muerte, gloria al Señor, en los salmos. O el Salmo 22:14 que dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esta es la profecía hablando acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él les está señalando que eso ellos no lo habían visto. Habían visto solamente la palabra gloriosa que habla de restablecer el reino de Israel, gloria al Señor, que es algo futuro, que no ha ocurrido todavía, que estamos esperando, gloria al Señor, ese día. Ahí mismo en el Salmo 22 dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O en el mismo Salmo 22 dice, horondaron mis manos y mis pies. Se clavaron mis manos y mis pies, ¿verdad? Y echaron suerte sobre mis vestiduras. Todo lo leemos en ese mismo Salmo 22. Sin embargo, ellos no conocían ese salmo y Jesucristo los llevó por las escrituras. Isaías 56 dice que lo llevó desde Moisés hasta los profetas. O Isaías 50,6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me echaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, ¿verdad? Recordamos que durante su endominio, su sacrificio, le jalaron sus barbas, le escupieron la cara. Todo eso el Señor lo pasó por amor a nosotros y estaba profetizado en los profetas. Ahí mismo Isaías 52, ¿verdad? Dice que sería levantado. Verso 14, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Su rostro no podía reconocerse después que lo bajaron de la cruz a causa de todo el maltrato que había recibido en su rostro. Y todo eso ya estaba escrito en la palabra del Señor. Isaías 53, gloria al Señor, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Todo eso él lo hizo por amor a nosotros, y estaba ya profetizado en los profetas, en los salmos, gloria al Señor, de su muerte. Ahí leemos en el mismo 53, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, dijo el Padre, gloria al Señor, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Dice que él murió y fue contado con los pecadores. Sabemos que al lado de él había dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda, y ahí en medio estaba él contado entre los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y de todos nosotros, y asimismo orado por sus transgresores, él rogó al Padre, le dijo, Padre, perdónalos, porque en verdad no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Tal vez lo llevó a Daniel, ¿verdad? El cual profetizó el tiempo en que el Mesías habría de venir, ¿verdad? Las 70 semanas. 483 años después del mandato de Artajerjes de reconstruir Jerusalén. Esa profecía se cumplió al pie de la letra.
Después de esa profecía, 483 años, fue abril 6, año 32 después de Cristo, sabiendo que el año 0 no contaba. Gloria al Señor. Se cumplieron las profecías al pie de la letra. Fue el día en que el Mesías entró en su entrada triunfante a Jerusalén, cuando pusieron palmas y lo exaltaron y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, gloria al Señor. Pero también Daniel profetizó que el Mesías sería cortado, o sea, profetizó de su entrada triunfante a Jerusalén, cuando él se reconocería como el Mesías, pero que sería cortado. Leemos ahí en Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Estaba profetizado también en los profetas, Daniel, que él sería cortado, gloria al Señor. Y yendo a Zacarías, ¿verdad?, donde dice que lo vendieron por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Y recordamos, ¿verdad?, que cuando Judas cambió de idea y reconoció que había entregado sangre inocentes, fue y aventó las 30 monedas, se las quiso regresar a los sacerdotes, y los sacerdotes no las quisieron, ¿verdad?, porque era precio de sangre. Y con ese dinero compraron el campo del alfarero, donde sepultaban a todos los extranjeros que no tenían un lugar donde ser sepultados. Y eso estaba ya profetizado, gloria al Señor, en los profetas. Dice aquí que Jesús los llevó por toda la palabra, desde Moisés hasta los profetas, explicándoles todas las escrituras, no solo las que se referían al glorioso milenio, a la restauración del reino de nuestro Señor Jesucristo, sino también todas aquellas que tenían que ver con su muerte, de qué manera Él iba a morir y asimismo expiar el pecado por todos nosotros. Gloria al Señor. Ahora, yo desearía que Cleofas hubiera escrito un evangelio, el evangelio de Cleofas, y que solamente él hubiera escrito en ese evangelio exactamente lo que el Señor platicó con ellos, cómo lo llevó por las escrituras que hablaban acerca de él. Eso sería algo glorioso, pero obviamente al Señor no le plació que supiéramos exactamente lo que ellos hablaron en esa conversación. De esa manera, el Señor quiere despertar en este día el deseo de que nosotros vayamos a las escrituras, y yo estoy segura que así como Jesús caminó con ellos y les explicó la palabra, así mismo el Espíritu Santo nos la va a explicar a nosotros. Gloria al Señor, porque Él está dispuesto. Gloria a Cristo Jesús. Verso 28 del capítulo 24 de Lucas dice: llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Estamos hablando de Jesús. Ya les había explicado todas las escrituras, y llegaron a Emaús. Ellos ahí vivían, ahí tenían sus casas, por lo cual ellos se iban a ir a sus casas. Jesús pretendió que se iba a ir de largo, tal vez a Gibeon, que era la siguiente ciudad que había después de Emaús, ¿verdad? Pero ellos lo detuvieron. Verso 29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Sabemos que los israelitas eran personas muy hospitalarias, ¿verdad?, que no dejaban que la gente se quedara a dormir en la calle cuando pasaban por sus ciudades. Cualquiera de ellos venía y los metía en su casa.
Al mirar que ya iba a pardear, que ya iba a caer la noche y él iba caminando solo, tomaron a bien decirle, quédate con nosotros, ¿verdad? Y ya mañana te vas, gloria a Cristo Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse, o sea que no fue fácil. El Señor decía, no, que me voy, pero decían, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Gloria al Señor. Qué gozo tan grande, ¿verdad? Para ellos tener al Hijo de Dios en su hogar. Él aceptó la invitación y el privilegio, porque lo invitaron a cenar, el privilegio de partir el pan. Gloria al Señor, dice el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, ¿verdad? Esto era una preciosa costumbre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bendecir el pan antes de partirlo y después dárselo a sus compañeros. Esto mismo hizo en la cena del Cordero Pascual, habiendo tomado el pan, lo bendijo, gloria al Señor. Y dice el verso 31, un verso clave para nosotros, entonces les fueron abiertos los ojos. O sea que antes de ahí sus ojos estaban velados, para que no miraran en realidad quién era el que iba con ellos. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, gloria a Cristo Jesús. Ellos reconocieron que aquel forastero que caminaba con ellos, gloria al Señor, y que desapareció de su vista, era Jesucristo, el Mesías, gloria al Señor. Posiblemente cuando el Señor partió el pan, ellos pudieron mirar los marcas de los clavos que estaban en sus manos, gloria al Señor, y se dieron cuenta que aquel que los había acompañado todo el camino, que les había enseñado la palabra, que les había aclarado tantas cosas, era no nadie sino nuestro Señor Jesucristo, ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Y se decían el uno al otro, este fue el verso que leímos al principio, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Gloria al Señor. Era una experiencia especial, gloria al Señor, y yo sé que también a usted el Señor le ha hecho arder su corazón cuando Él se ha manifestado a usted a través de una lectura. Cuando usted está leyendo un capítulo, de momento el Señor le habla a usted directamente, gloria al Señor, y arde su corazón y dice, sí Señor, y muchas veces comienza a llorar. De esa misma manera ellos sintieron aquel día ese calor en sus corazones cuando el Señor les estaba hablando la palabra del Señor. El Espíritu Santo se las estaba acomodando en sus corazones, gloria al Señor. Fue Jesús quien volvió a encender la llama que se les había apagado porque no entendían los caminos del Señor o los propósitos de Dios. Y enfrentándose a este problema o a esta dificultad que no entendían por qué su maestro tuvo que morir, ellos no lo entendían. Jesucristo se vio en la tarea de enseñarles todos los lugares en los cuales la Biblia hablaba también de su muerte, gloria al Señor. Muchas veces cuando nos enfrentamos a ciertas experiencias que no entendemos, estas cosas hacen que nuestra llama se apague, gloria al Señor. Ellos no entendían el por qué Jesús había muerto, tenían su esperanza en Él, gloria al Señor. Era Jesús el que iba a restaurar el reino. Fueron a Jerusalén emocionados y regresaron desinflados y tristes. Su llama se apagó, gloria al Señor. Y el Señor tomó ese momento para encender la llama que había en su corazón. Ardían sus corazones cuando escuchaban la palabra del Señor, emocionados, gloria al Señor. Ahora,
Jesús miró a los discípulos en esa condición y la razón era porque no sabían todas las escrituras, porque no conocían toda la verdad. Cuán importante es que nosotros conozcamos toda la escritura, no solamente parte de la escritura, toda la escritura. Ellos conocían muy bien las escrituras que les gustaban acerca del milenio, pero no conocían la otra parte, no conocían a su Señor, no conocían lo que el Mesías en realidad iba a sufrir. Gloria al Señor. Por eso yo le invito que cada domingo se dé cita aquí con nosotros para estudiar toda la palabra del Señor, no solamente una parte, sino estudiar toda la palabra del Señor. Ahora, si supiéramos toda la verdad, no nos desanimaríamos, mis hermanos, porque en realidad hemos escuchado acerca de la gran tribulación. Pero tenemos que conocer también toda la verdad, ¿verdad? Porque dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Tenemos que saber que el Señor nos ha librado de la hora venidera, de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos que conocer todas estas cosas, que vienen tiempos difíciles para esta tierra, pero la palabra del Señor también nos dice que para nosotros el Señor ya proveó la salida, y esa salida es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso necesitamos que conocerle más de cerca. Gloria al Señor. Jesús les abrió todas las escrituras y les dejó ver toda la historia, y al conocer la historia, la llama comenzó a arder de nuevo en sus corazones. Gloria al Señor. Verso 32 dice: y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La palabra nos volvió a apasionar por las cosas de Dios, por el reino de Dios. Su palabra arde en nuestros corazones. Gloria al Señor. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza, o que también se ha esfumado su llama se ha apagado. Los de Éfeso habían dejado su primer amor, y Jesús les recuerda y les dice: recuérdate de dónde has caído. Reconoce que has dejado tu primer amor y vuélvete al Señor de nuevo. Gloria a Cristo Jesús. Tal vez también a ti alguna mala experiencia en tu vida había hecho que la llama o la pasión por nuestro Señor Jesucristo se extinguiera. Gloria al Señor. Pero en este día el Señor te dice: levántate de nuevo. Gloria al Señor. Que vuelvan a ser la pasión en tu corazón por las cosas de Cristo, por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice el verso 33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Verso 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, ¿verdad? A Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria al Señor. Volvió a arder la llama en sus corazones, esa esperanza que se había esfumado. Gloria al Señor. Y le aseguro que regresaron mucho más rápido a Jerusalén a dar la buena noticia, que todo lo que habían caminado, ¿verdad? Se tardaron más en llegar a su pueblo que lo que duraron en regresar a dar buenas noticias de salvación. Sin resurrección no hay evangelio. Jesucristo es la razón por la cual estamos aquí predicando su palabra. Y en este día quiero hacer una invitación. Si tú no le has conocido como tu dueño, Señor y Salvador, déjame invitarte a hacer una oración, aceptarle como tu dueño y Señor. Yo sé que no te vas a arrepentir. Yo sé que desde este momento Él va a caminar contigo como caminó con esos 2 discípulos. Para Él no hay discípulos comunes y corrientes.
todos somos importantes para Él, gloria al Señor. Así es que Él desea pasar no solamente esta tarde, el resto de la tarde contigo, sino toda la vida contigo. Dile, Señor Jesús, en esta hora, yo vengo delante de ti, Señor del cielo, agradecida, reconociendo, Padre, que te necesito. Yo te pido en este día que vengas a mi corazón, Señor, y que tomes control de mi vida. Quiero conocerte más de cerca, maravilloso Dios, y quiero agradecerte por ese sacrificio tan grande que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por limpiar mis pecados, gracias por perdonarme y hacerme una nueva criatura, Señor del cielo. Gracias, Señor bendito, porque no te quedaste en esa tumba, Señor del cielo, porque tú resucitaste, Señor amado, y venciste a la muerte por amor a mí. Yo te recibo en este día como mi dueño, Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame de tu Santo Espíritu para poder caminar contigo en santidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén. Hermanos, que el Señor les regale un glorioso domingo y una preciosa semana. Dios les bendiga.